Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro módulo de histología con el tejido epitelial. Espero que esta clase sea provechosa para todos, que le saquen el mayor fruto posible y podamos hacer en nuestra siguiente clase presencial una muy buena clase. Ojalá que todas las personas puedan sacarle pues beneficio a este video. Y vamos a arrancar entonces hoy con epitelios, que es el primer tema de presentación. Ojalá que sean muchas presentaciones para nuestro curso de anatomía de segundo semestre, para nutrición y para enfermería. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos. Vamos a ver unas definiciones básicas sobre epitelios y posteriormente nos vamos adentrando en definiciones un poquito más precisas y en detalles un poquito más profundos. La idea es hacerlo de la forma más sencilla, que ustedes lo puedan entender y lo puedan grabar y memorizarlo, por así decirlo, comprenderlo y sacarle el mayor fruto para nuestra práctica clínica de aquí en adelante. Entonces arrancamos con nuestro tema de hoy, que es el tejido epitelial. Bueno, recordemos que la histología es aquella ciencia o rama de la anatomía que estudia los tejidos. ¿Y qué es un tejido? Un tejido es un conjunto organizado de células que funcionan de manera colectiva para ejercer una o más funciones. Y los tejidos se organizan en sistemas, y los sistemas nos dan origen a órganos, aparatos, y ellos son los que van a conformar un sistema propiamente dicho, que va a tener pues distintas funciones. Por ejemplo, el aparato respiratorio o sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, etcétera. Bueno, los tejidos principales de nuestro cuerpo son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos son nuestros tejidos principales. Sin embargo, pues hay muchos tejidos que en adelante vamos a ir mirando, lo vamos a mirar como sistemas propiamente dichos. El tejido epitelial es un tejido conformado por células que presentan características estructurales comunes, en particular la fuerte cohesión entre ellas con escasa o nula matriz extracelular. ¿Qué son los tejidos epiteliales? Nosotros nos familiarizamos más con aquellos tejidos que son los que hacen el revestimiento de superficies y órganos. Por ejemplo, la piel es un tejido epitelial. Nosotros estamos revestidos de piel, que tiene tanto funciones protectoras como funciones sensoriales y de contacto. Nuestros órganos internos están cubiertos por superficies mucosas. Por ejemplo, la boca, la superficie interna de la boca es un epitelio, la superficie interna del estómago es un epitelio, la superficie interna de las vías urinarias son epitelios, y ellos tienen tanto funciones protectoras, funciones de revestimiento, y tienen funciones más avanzadas, que son funciones de intercambio, funciones inmunológicas, por no decir muchas de las funciones que ellos tienen. Aquí vemos algunos tipos de epitelios. Entonces estamos viendo aquí imágenes, estas imágenes que corresponden a distintas clases de epitelios, que están conformados básicamente por una superficie de células que se organizan de manera muy uniforme, muy fuertemente adheridas entre ellas, ¿sí? Pueden estar en capas simples o en o estratificadas, como los pisos de un edificio, ¿sí? Pueden tener múltiples capas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo característico de un epitelio estratificado, etcétera. Y esa superficie de células está apoyada sobre otro tejido que llamaremos tejido conectivo, y que lo veremos más adelante.
y ese tejido conectivo va a ser el soporte de estas células. Eso es lo que se conoce como epitelios, ¿sí? Y los epitelios, pues como ya lo dijimos, tienen distintas funciones, ya lo veremos más adelante en esta charla. Precisamente, ¿cuáles son las funciones de los epitelios? Pues una, nos sirven de barrera, de protección. Por ejemplo, la piel es una barrera que tenemos contra agentes externos, ¿sí? Nos hacen una función de protección. Pero además esos epitelios tienen receptores que nos sirven de comunicación con el medio externo. Entonces, los órganos de los sentidos, como el gusto, el olfato, el oído, la visión, son epitelios especializados en recibir señales exteriores, procesarlas y llevarlas hasta nuestro sistema nervioso y convertirla en una imagen, en un sonido, en una sensación, en un gusto, etc. Y tenemos el epitelio glandular, que son epitelios especializados en la producción de hormonas o de sustancias que van a ejercer distintas funciones en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las glándulas sudoríparas es un ejemplo de epitelios. Ellas producen el sudor y sustancias con las cuales pues ayudan a regular, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Y el equilibrio de líquidos en nuestro cuerpo. Aquí vemos una estructura de cómo está conformado un epitelio. Este es un diagrama pues para mostrar esa estructura. Entonces tenemos aquí una superficie de células. En este caso estas serían las células. Estas células aquí tienen una superficie en su parte superior que son microvellosidades, ¿sí? Y estas superficies de células están apoyadas sobre un tejido conectivo que es el que le da el soporte, le da la circulación y le da, pues por decirlo así, la nutrición y permite el paso, el intercambio de sustancias entre ese tejido conectivo y el epitelio, ¿sí? Esa parte de tejido conectivo es lo que denominamos la membrana basal, ¿sí? Esa membrana basal está compuesta por una lámina basal, que es una capa de tejido muy delgado pero resistente, al cual las células en su citoesqueleto se unen fijamente a esa lámina basal, ¿sí? Y esa lámina basal está sostenida sobre una lámina reticular por donde circulan pues vasos sanguíneos y pues células, hay distinta cantidad de otras células, por ejemplo células del sistema inmunológico, etcétera. ¿Cómo se clasifican los tejidos epiteliales? Entonces se clasifican como epitelios de revestimiento, epitelios glandulares y epitelios sensoriales. Los epitelios de revestimiento, por ejemplo, la piel, las mucosas. Los epitelios glandulares, entonces las glándulas sudoríparas, ciertas glándulas de nuestro sistema digestivo, ¿sí? Las glándulas salivares son ejemplos de epitelios glandulares. Y epitelios sensoriales, pues se relacionan con los órganos de los sentidos, como el olfato, la visión, el gusto, la piel, el tacto, etc. Los epitelios de revestimiento entonces se pueden clasificar y es importante aprendernos eso en nuestro curso porque de acuerdo al órgano pues va a haber una característica especial de su epitelio. Todo órgano en general tiene un epitelio, una superficie que lo cubre. Y ese epitelio va a variar en su estructura de acuerdo al órgano o sistema. Entonces los epitelios lo podemos clasificar de acuerdo al número de capas que poseen, ¿sí?
Entonces, si es una sola capa, se va a llamar un epitelio simple. Si tienen dos o más capas, se llama epitelio estratificado o compuesto. Y hay un tipo de epitelio que pareciese que tuviese varias capas, pero realmente solamente tiene una, y ese epitelio se denomina pseudoestratificado. También se puede clasificar de acuerdo a la forma de las células del epitelio. Entonces, las células podrían ser planas, entonces estos se llaman epitelios planos o escamosos. Pueden ser cúbicas, en forma de cubo, y es un ejemplo, por ejemplo, del epitelio de las vías urinarias. Y puede ser cilíndrico, que las células son altas, ya lo veremos ahora en unos diagramas y en unas microfotografías. Los epitelios cilíndricos son característicos del tracto digestivo y respiratorio, ¿sí? Y también se pueden clasificar de acuerdo a las especializaciones que pueden presentar en su superficie libre o apical. Estas especializaciones son formaciones de la misma célula que le confieren unas características especiales, unas funciones especiales. Entonces esas formaciones pueden ser cilios, pueden ser flagelos, pueden ser microvellosidades, pueden ser también otras estructuras que ya miraremos, que se llaman los estereocilios, y le confieren funciones importantes a esa superficie del epitelio. Como dijimos, se pueden clasificar de acuerdo al número de capas en simples, ¿sí?, o en estratificados o compuestos. Simples cuando están formados por una sola hilera de células a partir de la membrana basal, o estratificados cuando tienen dos o más capas a partir de la membrana basal, que ya explicamos qué es y qué función tenía. Aquí entonces estamos viendo un ejemplo. Este de acá es un epitelio simple, ¿sí? Aquí también podemos ver un epitelio simple, y aquí, porque tiene una sola capa de células a partir de la membrana basal. Y aquí tenemos un epitelio estratificado, porque tiene múltiples capas a partir de la membrana basal. Según su forma, tenemos aquí células que son alargadas en el plano horizontal, que se llaman planas o escamosas. Tenemos células que tienen un diámetro similar entre el eje transversal y el eje longitudinal, serían cúbicas. Y tenemos aquí este tipo de células que tienen un eje mayor en el sentido vertical y se denominan cilíndricas. Entonces, según la morfología, como lo dijimos, se dividen en epitelios planos o escamosos. En los escamosos las células son bajas, planas, alargadas horizontalmente, ¿sí? Y solo se engrosan, o sea, son un poquito más gruesas en el sitio donde se encuentra el núcleo. Los epitelios cúbicos son aquellos en los cuales las células presentan una distribución homogénea del citoplasma con un ancho, altura y profundidad aproximadamente iguales. Tienen la formita de un dado, como el dado del parqués. El núcleo es redondeado. Y las cilíndricas o columnares o prismáticas, las células se observan más altas que anchas, y por lo general su núcleo ovalado se encuentra en una parte baja de la célula, en una ubicación basal. Aquí vemos entonces ejemplos, nuevamente: epitelio plano, epitelio cúbico, epitelio cilíndrico, un epitelio simple y un epitelio estratificado. Más adelante hay un diagrama, un cuadrito donde podremos ver ejemplos, o si no está en la presentación, yo se los envío a sus correos, donde está la clasificación y diagramas y ejemplos de cada uno de los epitelios.
Los epitelios de revestimiento simple entonces se dividen de acuerdo a la forma de las células, entonces en epitelios planos simples, epitelios cúbicos simples, epitelios cilíndricos simples y epitelios pseudoestratificados. Estos pseudoestratificados son aquellos que aparentemente tienen una forma de estratificados, pero realmente son planos, tienen forma de estratificados, pero realmente tienen una sola capa de células, son simples. Entonces aquí podemos ver ejemplos de epitelios planos, de epitelios simples, perdón. Entonces aquí tenemos, aquí si ustedes pueden ver, esto que se tiñe más de rojo, que tiene un rojo intenso, que se hace con una coloración que se llama hematoxilina eosina, es la membrana basal. Y arriba de ella podemos ver grupos de células en una sola capita, ¿sí? Es un epitelio característico de los vasos sanguíneos. El epitelio de los vasos sanguíneos, los epitelios pueden recibir nombres diferentes de acuerdo a los órganos donde estén. Por ejemplo, este es un epitelio de vaso sanguíneo y recibe el nombre de endotelio. El epitelio de las vías urinarias recibe el nombre de urotelio. Aquí vemos otro tipo de epitelio. Miren que estas células aquí eran planas. Si hacen un poquito de acto de fe, van a ver que estas células tienen un sentido plano. Y aquí vamos a ver estas que son un poco más organizadas, como en forma de cubos. Es un epitelio cúbico simple, que es muy característico de las vías urinarias. Aquí estamos viendo un epitelio cilíndrico simple. Miren que las células son alargadas, ¿sí? Son alargadas y solamente hay una capa de células. Solamente una capa de células. ¿Sí? Esto es el epitelio. Esto que ustedes ven ya aquí adentro ya hace parte de lo que llamamos la matriz extracelular, ¿sí? o la membrana basal, ¿sí? de ese epitelio. Y en el último estamos viendo un epitelio cilíndrico simple también. Y si hacen un poquito de acto de fe, ustedes van a ver aquí las células, pero también van a ver aquí como una superficie que está marcada con la flechita, una superficie como de color fucsia. Esa superficie son cilios, que son estructuras como cabellos, por decirlo así, que tienen movimiento propio y que hacen función de defensa o de barrera. Un ejemplo característico son las vías respiratorias. Aquí estamos viendo un epitelio cúbico simple. Mira, son estructuras celulares que tienen forma de cubo, como de dado. Este es un epitelio cúbico simple.